A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Y si les dijera que existe un mapa, pero no un mapa de un país o de un continente, sino uno que describe literalmente todo el universo? Suena increíble, ¿no? Bueno, pues es uno de los logros más grandes de la ciencia, y hoy juntos vamos a descifrar su código. Es tan simple como esto. Miren a su alrededor en este preciso momento. El aire, el teléfono o la computadora desde donde ven esto, los árboles afuera, las estrellas en el cielo, o sea, todo, absolutamente todo lo que existe. Está hecho con los ingredientes que están en esta lista. Y ojo, esto no es solo una tabla aburrida para la clase de química, no. Esto es, digamos, el menú completo de los componentes del cosmos. Muy bien, entremos en materia. Para empezar, vamos a tratar a la tabla periódica justo como lo que es, un verdadero mapa del universo, y la idea es aprender a leerlo juntos. Pero, a ver, la primera pregunta es obvia. ¿Qué onda con esa forma tan rara? ¿Por qué está diseñada así, con esos huecos y esas filas de distinto largo? Tiene que haber una lógica detrás, ¿no? Pues sí, y es fascinante. Bueno, aquí es donde la magia empieza a revelarse. Vamos a meternos de lleno a decodificar las reglas que le dan forma y orden a todo esto. La primera pista, y quizás la más importante de todas, es el número atómico. ¿Qué es eso? Súper simple. Es la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo. Piénsenlo como si fuera el DNI o la cédula de identidad del elemento. Es único e intransferible. Si un átomo tiene 6 protones es carbono, punto. Si tiene 79 es oro, siempre. La tabla entonces no es más que una fila ordenada del 1 al 118. Ok, pero si el orden es tan sencillo, un simple conteo, volvemos a la pregunta, ¿por qué esa forma tan peculiar? Bueno, el secreto no está en la secuencia numérica, sino en la estructura. Y la clave de esa estructura está en las filas. A estas filas se les llama periodos. Imaginen un átomo como si fuera una cebolla. Los electrones se organizan en capas alrededor del núcleo. Bueno, pues cada fila de la tabla periódica representa una de esas capas. La primera, la más interna, es chiquita, solo le caben 2 electrones, por eso la primera fila tiene solo 2 elementos. La segunda capa ya es más grande, le caben 8, y por eso la segunda fila es más larga, y así sucesivamente. La forma de la tabla es un reflejo directo de la arquitectura interna de los átomos. Es genial. Bien, ahora que ya entendemos por qué la tabla tiene esa forma, podemos pasar a lo realmente poderoso. Vamos a empezar a usarla para lo que fue diseñada, predecir cómo se van a comportar los elementos. Es hora de desbloquear su poder. Si las filas son las capas de la cebolla, entonces las columnas, que se llaman grupos, son como las familias. Todos los elementos que están en la misma columna tienen algo en común, el mismo número de electrones en su capa más externa. Y resulta que esos electrones son los que dictan la personalidad química de un elemento. Por eso, los miembros de una misma familia se comportan de forma súper parecida. Y esto nos lleva a un concepto clave, las tendencias periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las propiedades de los elementos, como su tamaño o qué tan reactivos son, no cambian al azar. Para nada. Siguen patrones súper predecibles a lo largo de la tabla. Si uno grafica estas propiedades, ve patrones claros y ordenados, lo que demuestra que hay una ley fundamental gobernando todo esto. Vamos a empezar con una tendencia bien fácil de visualizar, el tamaño atómico. Básicamente es la distancia que hay desde el centro del átomo, el núcleo, hasta su electrón más lejano, el que está en la última capa. Ahora, lo interesante es cómo cambia este tamaño. Miren, si comparamos el helio, allá arriba a la derecha, con el francio, abajo a la izquierda, la diferencia es brutal. A medida que bajamos en una columna, añadimos una capa entera de electrones, así que, obvio, el átomo se hace más grande. Pero, y aquí viene lo curioso, el tamaño se hace más chico a medida que nos movemos hacia la derecha en una misma fila. ¿Por qué? Porque en la misma capa, el núcleo tiene cada vez más protones. Esa carga positiva extra jala los electrones con más fuerza, y ¡pum!, compacta todo el átomo. Pasemos a otra tendencia súper importante, la electronegatividad. Suena complicado, pero la idea es simple. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones de otro átomo cuando se juntan. Básicamente, nos dice qué tan ladrón de electrones es cada elemento.
Y en este juego de robar electrones, el flúor es el campeón indiscutido. ¿Y por qué? Solo hay que ver dónde está en la tabla. Está casi al final de su fila. Eso nos dice que a su última capa le falta un solo electrón para estar completa y estable. Y un átomo hará casi lo que sea por conseguir ese último electrón. Así que el flúor es súper agresivo, siempre buscando de dónde arrancar ese electrón que le falta. Y es tan marcada esta personalidad que hasta se refleja en los nombres de su familia, los halógenos. Es un dato curioso. Miren, cloro viene del griego cloros, que significa amarillo verdoso. Bromo, de bromos, que significa hedor. Yodo viene de iodes, violeta. Y el astato, de astatos, que significa inestable. Sus propios nombres nos están contando cómo son. Claro, esta tabla tan elegante no pareció de la noche a la mañana. No, para nada. Es la culminación de siglos de trabajo, de muchos científicos que, pieza por pieza, fueron descifrando este código del universo. La historia moderna de la tabla arranca en 1869. Un químico ruso, Dmitri Mendeleev, publica su primera versión. Más tarde, en 1914, Henry Moseley la refina y la ordena por número atómico, que es como la usamos hoy. Y ojo, que este mapa sigue expandiéndose. Apenas en 2016 se nombraron oficialmente los últimos elementos que completan la séptima fila. Pero detengámonos un momento en Mendeleev. Su genialidad no fue solo poner en orden los 63 elementos que conocía, no. Lo realmente increíble fue que tuvo la audacia de dejar huecos en su tabla. Dijo, aquí falta un elemento, pero les aseguro que existe y que tendrá estas propiedades. Y esta tabla es la prueba perfecta. Mendeleev predijo en la existencia de un elemento que llamó ecasilicio. Dijo cómo sería, cuánto pesaría, hasta su color. Años después se descubrió el germanio. Y adivinen qué, sus propiedades eran prácticamente idénticas a las que Mendeleev había predicho. Esa fue la prueba definitiva de que el sistema funcionaba. Bueno, y para ir cerrando, vamos a conectar este mapa del cosmos con algo mucho más cercano, nosotros. ¿Qué tiene que ver la tabla periódica con la vida? Pues resulta que de los 118 ingredientes disponibles, la vida aquí en la Tierra se las arregló para construirse usando principalmente solo 6. Se conocen como los elementos CHOMPs, por sus símbolos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los ladrillos fundamentales de casi todos los seres vivos. Y con estos poquitos ingredientes se pueden crear combinaciones que lo cambian todo. Piensen en el agua, H2O. Una molécula súper simple, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta combinación, hecha con 2 de los elementos más abundantes del cosmos, fue la que creó las condiciones para que la vida floreciera en nuestro planeta. Al final, la tabla periódica no es solo una lista de lo que hay, es mucho más. Es un manual de instrucciones, una caja de herramientas cósmica. Y con 118 ingredientes conocidos a nuestra disposición, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué más seremos capaces de construir?